Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a llegar a la culminación de esta corta serie, Pagando el Precio. A modo de resumen para el beneficio de aquellos que no han escuchado los otros episodios de esta serie. Durante esta serie hemos demostrado bíblicamente el precio de la salvación. No solamente el precio que nuestro Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, sino el precio que el Padre Celestial pagó para la redención del hombre. Obviamente el precio que nuestro Señor Jesús pagó para redimirnos y el precio del Espíritu Santo. En el día de hoy, para finalizar esta serie, vamos a estar hablando el precio que tenemos que pagar por nuestra salvación. La enseñanza de que la salvación es gratuita es una enseñanza sumamente dañina, porque no nos permite valorizar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz y todas las cosas que Dios puso en la línea para redimirnos. Por otra parte, la enseñanza en cuanto a que nosotros tenemos que pagar el precio, cuando es sacada fuera de su contexto, fuera del contexto bíblico, nos empuja directamente al legalismo moderno. Vamos a intentar en esta corta charla en el día de hoy de demostrarte bíblicamente cuál es el precio que el hombre tiene que pagar por su redención y cuáles son las cosas que nos han enseñado durante los años que se supone sean el precio que tenemos que pagar, que no tienen que ver nada con nuestra salvación, no le añaden, no le quitan, y que por el contrario nos empujan a este evangelio por obras inflexible y condenatorio. Así que antes de empezar por las cosas que tenemos que hacer, el precio bíblico, la expectación divina de nosotros los hombres en la reacción al milagro de la salvación, vamos a hablar de las cosas que no le añaden nada a la salvación. En la epístola de los Gálatas encontramos al apóstol Pablo trayendo a los creyentes en Galacia nuevamente al evangelio de la fe. Hay una expresión muy común que se mueve dentro de las iglesias cuando se refieren a las personas que han caído en algún tipo de pecado, práctica pecaminosa, o se han retraído de congregarse, y es la expresión cayeron de la gracia. Sin embargo, cuando vamos a la epístola a los Gálatas, que es donde esta expresión es utilizada por el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está enseñando y la manera en la que en el día de hoy se hace uso de esta expresión no están ni remotamente relacionadas. Mientras en el día de hoy hablan de práctica pecaminosa, hablan de que cayó en pecado, habla de que dejó de congregarse, el apóstol Pablo le está explicando a los Gálatas que la única manera de caer de la gracia es apoyándote en el evangelio de las obras, lo que significa que cuando nosotros salimos del trabajo perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y comenzamos a apoyarnos en nuestros propios méritos e iniciamos a obrar para hacer perfecto un sacrificio que ya es perfecto, para tratar de añadirle algo a nuestra salvación, hemos caído de la gracia, porque hemos transicionado de recibir a trabajar. Y el apóstol Pablo enseña que el obrero es digno de su salario y que una persona cuando trabaja se le debe el sueldo, es un pago por las cosas que hizo, así que ya no es gracia. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando hablamos del evangelio. Este es el evangelio del reino, es el evangelio de la gracia, que está diseñado para vivir recibiendo lo que Jesús hizo. Y durante años he visto tanto en los medios sociales como en nuestros altares esta enseñanza continua que realmente
cuando la analizamos nos damos cuenta que no es distinto a lo que los Gálatas estaban haciendo. Los Gálatas empezaron por fe y ahora estaban terminando por obras. Los Gálatas recibieron el Espíritu por fe y ahora le estaban enseñando que tenían que seguir las obras de la ley. Y lo mismo acontece, hermanos. Vamos, nos convertimos convencidos de pecado por el Espíritu Santo. Hacemos una profesión de fe genuina, no sencillamente una repetición, y somos sellados con el Espíritu, y ahora el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro espíritu, y entonces en nuestros altares nos enseñan a transicionar de la fe a las obras. Y cuando venimos a ver, entramos en frustración, entramos en un ciclo donde ya no podemos progresar, donde ya no nos apasiona el Evangelio, donde comenzamos a escondernos de la presencia de Dios, donde comenzamos a sentir el peso de nuestros pecados, y todas estas cosas son señales de que estamos en un Evangelio por obra, de que hemos caído de la gracia y estamos en un Evangelio muerto. Señales comunes como esta lo veo en todos los días feriados en las redes sociales. Los hijos de Dios no celebran Halloween, los hijos de Dios no celebran Easter, los hijos de Dios no hacen esto, los hijos de Dios no hacen aquello. Amado, permítame decirle abiertamente, los hijos de Dios no fornican, no adulteran, no roban, y si somos honestos, todas estas cosas acontecen en la iglesia, los vemos día a día. No hace mucho estaba mirando y un pastor tuvo que dejar su posición porque cayó en adulterio. Cada vez que nosotros ponemos un no hace los hijos de Dios y condicionamos a los hijos de Dios a una obra humana, hermano, esto es un evangelio por obras y no tiene que ver nada por la gracia. Y voy a abrir un paréntesis. No estoy diciendo que el ritual de Halloween está bien, no estoy diciendo que el conejito de Easter es lo correcto. Eso no es lo que estoy diciendo, es la prohibición. Cada vez que nosotros presentamos una prohibición, estamos regulando el evangelio, y esto es un evangelio de obra. Y le voy a demostrar bíblicamente cuál es el problema con esto. El problema con esta mentalidad, número uno, es que entonces que las personas que no practican esto piensan que de una manera o razón se encuentran en un nivel de santidad mayor que el hermano que lo practica. Número dos, que no le añade ni le quita una onza a nuestra salvación, porque si a estas alturas usted todavía no entiende que su salvación está segura en Jesús, tiene un serio problema. Número 3, nos lleva a una comparación directa, y esto es una obra de la ley. La ley necesitaba, las personas que estaban en la ley necesitaban personas que estaban en condiciones peores que ellos para ellos sentirse espiritual. Y cada vez que nosotros nos comenzamos a comparar con el hermano tal o con la hermana tal, y comenzamos a fijar nuestros ojos en lo que la hermana o el hermano está haciendo, hemos caído de la gracia y estamos practicando un evangelio de obras. Y esto también les lo voy a demostrar bíblicamente hablando. El escritor de los Hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y como siempre enseñamos en palabra y presencia, si lo encontramos en el Nuevo Testamento, tiene que estar la sombra en el Viejo Testamento. El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ambos están hablando de la misma cosa. Ambos están hablando: quita tu mirada de la circunstancia, quita tu mirada del prójimo y fíjala en el autor, en el consumador de la fe, porque cuando Jesús se convierte en tu estándar, se te quitan las ganas de compararte, se te quitan las ganas de sentirte espiritual, porque sabes que todo lo que recibes lo recibes por gracia, porque llegas al entendimiento pleno que no importa qué tiempo ores, no importa los días que ayunes, no importa qué tantas palabras sabes, todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Jesús enseñaba: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, no pueden hacer nada sin mí. Si Jesús no estuviera en nosotros a través del Espíritu Santo, no seríamos capaces de relacionarnos con el Padre Celestial. Ese tiempo de oración por el que tanto nos jactamos no es nuestro, no sería posible sin Jesús, y la única razón por la que ese tiempo de oración es posible es porque el Espíritu Santo está en nosotros por el sacrificio de Cristo. Esos días de ayuno que tanto le contamos a la gente para sentirnos espirituales caen en la misma categoría. La única razón por la que lo podemos hacer y ser efectivos mientras lo hacemos, porque el Espíritu Santo una vez más se encuentra en nosotros
nosotros por el sacrificio de Jesús. Y va a escuchar todo constantemente: el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús, el sacrificio de Jesús, porque ese es el todo del evangelio de la gracia. No tiene que ver con lo que tú haces. Toda la revelación bíblica por la que tanto tú te jactas no es tuya, te ha sido revelada por el Espíritu, basada por el poder de la crucifixión de Cristo y su resurrección. Todo lo que nos alcanza por la vida. Todo aquello por lo que nosotros nos sentimos orgullosos, todo aquello por lo que ahora nos comparamos con el hermano débil en la fe, es producto del sacrificio de Cristo. Y permíteme preguntarte: ¿cuántos años tardaste en llegar a donde te encuentras y Dios nunca te abandonó? ¿Cuánto tiempo tardaste en madurar espiritualmente? ¿Cuánto tiempo tardaste en que la verdad destruyera las fortalezas en tu mente y ahora te encuentras destruyendo el creyente débil en la fe con tus prohibiciones, aplicando estándares que tomaste años y décadas, y ahora al hermano débil se las quieres aplicar y te sientes como el pavo real, muy espiritual, te sientes en un nivel de santidad increíble? Hermano, has transicionado de la gracia, porque en la gracia no hay comparación. Escucha lo que Jesús le dice a Pedro cuando le pregunta por Juan. Nos relata la Biblia en los últimos episodios de Juan que Pedro iba caminando con el maestro, y el maestro le dice: Pedro, cuando eras joven tú ibas a donde querías, te vestías como querías, pero cuando seas anciano te van a llevar a lugares que no te van a gustar y te van a poner ropas que no te gustan, dándole a entender de la muerte con que iba a glorificar al Señor. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Detrás de ellos venía el apóstol Juan, que una vez más en su evangelio se llama a sí mismo aquel que Jesús amaba. Y Pedro le pregunta: maestro, ¿y qué con aquel? Y Jesús le contesta: ¿y a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con Juan? Tú sígueme. ¿A ti qué te importa lo que está pasando en la vida del hermano? Tú sigue al maestro. ¿A ti qué te importa el que esté fallando el hermano? ¿Acaso ese es tu siervo? ¿Acaso tú lo redimiste? ¿Acaso tú pagaste el precio? No, hermano, nosotros no pagamos el precio por el otro. Nosotros no hemos pagado el precio por nadie. Me ha tomado 13 años llegar a donde estoy, y en el día de hoy he comprendido que nada de lo que tengo me ha llegado por mis esfuerzos. Todo me ha sido entregado por Dios. He sido próspero en el lugar donde me encuentro porque Dios me ha plantado aquí. Estoy sentado compartiendo estas palabras contigo porque Dios me ha plantado aquí. No soy más, no soy menos que nadie. En mi día a día veo mis debilidades. No pretendo presentarme como un súper espiritual ante tus ojos. Fallo cada día, ofendo a mi Dios cada día, estoy de pie por la fidelidad y misericordia de Dios. El apóstol Pablo le enseña a los Gálatas que cuando las personas venían, en este caso otros judíos venían a enseñarle la ley de Moisés, la intención detrás de enseñarle un evangelio de obras era tomar autoridad de ellos. La ley está diseñada para tomar autoridad de nosotros y empujarnos a obras muertas. Así que tenemos que comenzar a meditar si realmente estamos en un evangelio de gracia o estamos en un evangelio de obras. Porque si estás condicionando tu salvación por tus obras, si necesitas orar como enseñaban al menos 1 hora al día para sentir que eres salvo, y el día que no cumples esa hora te sientes miserable y condenado, estás en un evangelio de obras. Si tienes que leer tus 5 capítulos diarios aun cuando no entiendas nada de lo que leíste para sentirte bien, estás en un evangelio de obras. Si tienes que ayunar tus 3 días a la semana y el día que no los ayunas te sientes condenado, estás en un evangelio de obras. Si sientes la necesidad de andarte comparando con el hermano o la hermanita tal, que son débiles en la fe y no han transicionado de la carne al espíritu para tú sentirte bien, estás en un evangelio de obras. Y esto es lo triste del evangelio de las obras. En el episodio 23 del evangelio según Mateo, Jesús condena abiertamente las obras de los fariseos y de los escribas y le deja saber al pueblo que estaba escuchando: hagan lo que ellos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Si somos totalmente honestos, nosotros mismos no podemos vivir las regulaciones que queremos imponer sobre la vida de otras personas. Y sé de lo que le estoy hablando porque yo viví un evangelio de obras. Y hay personas que pueden dar testimonio que mientras estuve en ese evangelio nos íbamos al monte a ayunar 3 días, 4 días, 5 días. Y esto lo hacíamos semanalmente. Y me sentía muy orgulloso de lo que Dios hacía conmigo. Y ese espíritu de arrogancia iba conmigo donde quiera que iba.
Y Dios una y otra vez intentaba quebrantarlo, pero yo no me daba cuenta de que estaba en un evangelio de obras. Hasta mi última caída hace 10 años atrás, donde me resigné a que ya no me volvía a levantar, donde pensé que había perdido mi salvación y me entregué a mi adicción. Y fue en ese momento donde el Espíritu se abrió paso y me enseñó el evangelio de la gracia. Y estoy totalmente agradecido porque hoy puedo hablar con Dios sin culpabilidad. Hoy no necesito limitar mi comunicación de Dios a una posición que es estar de rodillas. Por la gracia de Jesús puedo hablar con mi Dios mientras me baño, puedo hablar con Dios mientras manejo. Escucho la voz del Espíritu con una claridad increíble. Me da tristeza cuando veo en las redes sociales cómo la gente cuestiona la voz del Espíritu en la vida de otras personas. Y voy a decirte abiertamente, si no estás escuchando la voz del Espíritu, tengo que preguntarte qué voz estás escuchando. Porque en el Evangelio de la Gracia, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo la dirección del Espíritu. La dispensación de la gracia está dirigida por el Espíritu Santo. Y si no entendemos estas cosas y no estamos escuchando la voz del Espíritu, es muy probable que estemos andando en un evangelio de obras, que nos estemos refugiando en obras muertas. La gracia no es algo nuevo. En el Viejo Testamento vemos a Dios Padre dando gracia sobre gracia una y otra vez. Lo vemos ignorando ofensas, limpiando personas, transformando hombres, formando caracteres para la gloria de su nombre. Ahora que hemos dejado claro qué cosas no son el precio que tenemos que pagar, hablemos por un momento del verdadero precio que el hombre tiene que pagar. Era importante que mencionara las cosas que no tienen que ver nada con el precio, porque no significa que esas cosas quedan fuera del evangelio de la gracia. Tenía que dejar claro que estas cosas no están bien cuando nuestra intención es completar nuestra salvación, que estas cosas no están bien cuando las hacemos para añadirle un gramo de santidad a nuestra vida. El primer precio que el hombre tiene que pagar para su salvación es creer. Hace unos días atrás hablaba con un grupo de hermanos y teníamos una conversación, y las personas piensan que porque van a la iglesia, pasan al altar, levantan la mano y repiten una oración del pecador o profesión de fe, llámale como tú quieras, ya con eso son salvos. Sin embargo, esto no es cierto. Escandalice quien se escandalice, esto no es cierto. Pablo es muy claro en la epístola de los Romanos. Lo primero que el hombre tiene que hacer es creer. Porque si creyeras en tu corazón que Jesús es el Señor y confesaras con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Repetir estas palabras sin la convicción y sin creer no trae salvación a la vida del hombre. Es creer estas palabras lo que trae salvación a la vida del hombre. Es cuando estas palabras son creídas y estamos convencidos de que son ciertas. De lo contrario, no seríamos distintos a los fariseos, a los que Jesús le decía: ¿cómo es posible de que de su boca salgan cosas buenas cuando su corazón es malo? Así que vamos a dejar esto claro. Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. El primer precio que el hombre tiene que pagar es creer. Es creer que es un pecador. Es creer que necesita a Dios. Es creer que solo Jesús es el camino, que solo Jesús es la verdad, que solo Jesús es la vida. Es creer que su salvación es perfecta en el sacrificio de Jesús. Es creer de que no hay diablo, no hay pecado, no hay nada que pueda arrebatarlo de la mano de Dios. Es creer que la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios no tiene límites. Es creer que no ha sido excluido del Evangelio. Es creer que Dios le ama. Es creer que lo que Dios dice es verdad y lo que nosotros pensamos, escuchamos, vemos y sentimos es una mentira. Es creer que Jesús es el Señor. Y una vez lo creemos, viene el segundo paso o el segundo precio que el hombre tiene que pagar. Es confesar que Jesús es el Señor.
es confesar que Dios le levantó de entre los muertos. Así que podemos creer, y creer sin confesión tampoco trae salvación a la vida del hombre. La Biblia es clara. La Biblia no puede ser arreglada a nuestra conveniencia. Disgústese quien se disguste. La verdad es absoluta y no necesita argumentos para justificarse. Así que el hombre cree y luego confiesa. ¿Estamos confesando? ¿Estamos viviendo la confesión en la que hicimos? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Hemos creído, pero estamos confesando. El tercer pago que el hombre tiene que hacer por su salvación es cambiar. Arrepentimiento no son lágrimas. Arrepentimiento no es decir que lo hiciste mal. Arrepentimiento es cambiar la dirección de tu vida. Arrepentimiento es un giro de 180 grados que te lleva a la dirección contraria de lo que estabas llevando tu vida. Arrepentimiento y miedo no son la misma cosa. Hay personas que llegan a los pies del Señor porque tienen miedo, pero no están arrepentidos de lo que hicieron. Sencillamente le tienen miedo a cosechar las consecuencias de sus obras. Le tienen miedo al infierno, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a lo que la gente va a decir, le tienen miedo al rechazo social. Es miedo, no arrepentimiento. Por eso en el silencio, cuando nadie los ve, vuelven y recluyen en sus pecados. Y yo lo sé porque yo lo hice. 13 años, una y otra vez. Miedo, culpabilidad, porque no entendía. No lograba comprender lo que era el arrepentimiento. Una vez el hombre se arrepiente, comienza la obra redentora del Espíritu Santo. Entonces ahora estamos capacitados para comenzar a caminar la senda que Jesús ha preparado para nosotros. Cuando el hombre alcanza arrepentimiento, se acaban los argumentos, se acaban las justificaciones, se acaba la culpabilidad y los culpables. Mientras estemos practicando estas cosas, no estamos arrepentidos, tenemos miedo. Vamos a la Biblia. Adán y Eva tenían miedo, se escondieron y el mismo miedo los impulsó a buscar un culpable para su situación. El mismo miedo los impulsó a rechazar la responsabilidad de sus acciones. Fue el miedo. Adán culpó a Dios. Eva culpó a la serpiente. La serpiente se mantuvo en negación. Eso es lo que hace el miedo. Ahora veamos qué hace la gracia. La gracia trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Y Pablo nos dice, porque no han recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. En esta misma convicción, en su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña: ahora pues, para aquellos que andan en el Espíritu, ya no hay condenación. En otra parte nos dice, y esto es todo en la gracia, como único se consigue en la gracia, de que Dios, que entregó su único Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero la única manera de accesar estas cosas es en el Evangelio de la gracia. No es en las obras muertas de la ley, no es operando por miedo, es en el Evangelio de la gracia. El próximo paso es la reconciliación. Y es aquí donde muchos de nosotros fracasamos, es aquí donde muchos de nosotros fallamos. Porque escuchamos del Evangelio de la reconciliación o del ministerio de la reconciliación, pero no lo entendemos. Iglesia, no lo entendemos. No entendemos la importancia de esto cuando Jesús enseñaba: si cuando estás en el altar con tu ofrenda te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya o tú tienes algo en contra de él, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque la reconciliación cuesta. Mira a Jesús. Cuán gran precio tuvo que pagar para reconciliarnos con el Padre. La reconciliación cuesta. Es en la reconciliación donde nuestro orgullo es hecho pedazos. Es en la reconciliación donde aprendemos la obediencia. Es en la reconciliación donde aprendemos humildad. La reconciliación tiene un costo emocional increíble. Míralo durante toda la Biblia. Lo ves en José llorando mientras se reconciliaba con los hermanos que lo vendieron. Lo ves en Jacob humillándose 7 veces y llorando abrazado a Esaú. Lo ves en Jesús en la cruz. Lo ves en Esteban muriendo apedrado mientras decía: no le tomes en cuenta
su pecado. La reconciliación cuesta. Lo próximo que tenemos que poner en el altar como pago es renunciar a nuestras obras, es desistir de caminar en la ley, es negarnos a entrar a este evangelio por obras. Tenemos que orar, definitivamente. Hay que leer la Biblia, absolutamente. Hay que ayunar, definitivo. Pero esas cosas no le añaden a la salvación. La salvación no depende de estas cosas. Muchas veces nosotros confundimos lo que es salvación y lo que es destino profético. Y tienes que entender que la salvación está segura en Jesús. Pero alcanzar el destino profético que Dios pagó para ti, que Dios ha preparado de antemano para ti, eso es otra cosa. Por eso es que tenemos historia como la nación de Israel, 40 años en el desierto hasta que los incrédulos que no creyeron en el destino profético que se llamaba Canaán para ellos, era para ellos, y tuvieron que morir para levantar una generación que sí creyó, entró y conquistó. No confundamos salvación con el cumplimiento de la promesa. Estas cosas no tienen que ver una con la otra. La salvación es el producto de lo que Jesús hizo. Entrar a la promesa es ahí donde pagamos el precio. Es ahí donde todas las cosas que hemos estado hablando entran en juego. Porque con cada etapa, con cada dimensión que Dios prepara, que nos lleva al destino profético que ha preparado para nosotros, estas cosas van aconteciendo. Pero nuestra salvación está intacta. Y vuelvo a citar la historia del hijo pródigo, tantas veces predicada, malinterpretada. Estúdiela, escudriñela y dígame, ¿dónde Jesús dijo que el hijo pródigo dejó de ser hijo? Aún él mismo se reconoce como hijo. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Hijo que me escucha, vuelve a la casa de tu padre. Renuncia al evangelio de obras, entra al evangelio de la gracia. Libérate de toda esta basura religiosa que se enseña, que se predica. Este evangelio de condenación que tantos enseñan. Muchas veces se levantan en contra de todas estas cosas que ponen en los medios sociales, pero te pregunto, lee la Biblia. Dios trató con suma severidad la murmuración y este es el pan de cada día en las iglesias. Critican al pastor, critican a los hermanos, critican a todo el mundo, pero eso no lo cuentan como pecado. Sin embargo, tú estás disfrutando de la misma gracia que disfruta el adúltero, que disfruta la prostituta, que disfruta el adicto, que disfruto yo. El apóstol Pablo nos enseña que en lo que condenamos a otro, nos estamos condenando a nosotros mismos. Medita bien en esta corta enseñanza en el día de hoy, en el precio que el hombre tiene que pagar por la salvación. Hagamos una diferencia, iglesia, entre un evangelio de obras y el evangelio de la gracia. Hagamos diferencia entre la salvación y el cumplimiento de la promesa y entrada a nuestro destino profético. Entendamos que una cosa no tiene que ver con la otra. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.